Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a tu canal, el Doctor Automotriz. En este caso vamos a ver un Volkswagen Jetta. Presenta falla en el cilindro 1 y cilindro 4. Pérdida de fuego, pero es esporádico. O sea, el carro puede encender perfecto, sin problema, andar un rato bien. Y luego prende el check engine y empieza a fallar el motor. Cuando lo apaga, la persona empieza y deja unos 5 minutos o 2 minutos quizás de enfriar, vuelve a encender el carro y trabaja normalmente y luego al tiempo presenta otra vez la falla. Vamos a ver cuál es el problema que tenemos y seguimos. Listo, ya hemos entrado en nuestro equipo de diagnóstico y vemos que los códigos que tenemos es el primero, activación del encendido cilindro número 1, interrupción sin señal comunicación. El segundo, detectado un fallo de combustión, valor límite superior sobrepasado. Cilindro 1, detectado un fallo de combustión, valor límite sobrepasado. Cilindro 4, detección o detectado un fallo de combustión, valor límite superior sobrepasado. Y el último que tenemos, testigo de fallo de autodiagnosis, interrupción sin señal comunicación. Los que nos interesa en este momento son los problemas de combustión que tenemos en el cilindro 1 y cilindro 4. Yo estoy sospechando que puede ser la bobina, entonces vamos a hacer los chequeos, vamos a revisar cables de alta, vamos a revisar bobina, vamos a revisar resistencias de bujías y hacemos esa verificación y seguimos con el diagnóstico. Vamos a medir la bujía del cilindro 4. Vamos desde la punta hasta el electrodo. Tenemos 1.2 kilo ohmios. ¿Sí? 1.2 kilo ohmios. Vamos a medir la siguiente. Y tenemos 1.2 kilo ohmios. Ahí estaría. Perfecto. Vamos a medir las resistencias de la bobina vieja. Y aquí tenemos la bobina nueva. Entonces vamos a medir la bobina nueva, vieja, perdón. Aquí tenemos el orden 1, 2, 3, 4. Vamos a medir del 1 al 4, del 2 al 3, del 1 al 2 y del 3 al 4. Entonces vamos a comenzar con esta bobina vieja. Y vamos a medir del 1 al 4, que son los pines de cada extremo. Y tenemos 500 kilo ohmios. Ahora vamos a medir, a hacer esta misma medida en la bobina nueva. Ahí ya tenemos apenas 10 kilo ohmios. Ahí ya hay una gran diferencia. Ahora verificamos desde el 4 al 3, pin 4 al pin 3 de la bobina vieja. Tenemos igual 500 kilo ohmios. Vamos a medir del pin 4 al pin 3 de la bobina nueva. Tenemos 10 kilo ohmios apenas. Entonces ahí ya tenemos una gran diferencia. Vamos a montar esta bobina y seguimos. Aquí ya hemos insertado lo que es la bobina. Vamos a ir a escanear nuevamente nuestro motor. Vamos a electrónica de motor. Ahí estamos iniciando sistema de diagnosis. Como vimos anteriormente, hicimos una verificación a la bobina y no pasó la prueba de resistencia. Vamos a problemas de códigos. Y lo que vamos a hacer es que estos códigos pasivos, esporádicos, que teníamos anteriormente, porque era una falla que no estaba presente, no era activa, vamos a borrarla. Y ya nos han encontrado códigos de error. Vamos a aceptar. Problemas de códigos, listo, ya no tenemos problemas de códigos. Vamos a encender el carro. Y el carro enciende perfectamente. Vamos a datos en vivo. Vamos a valores de medición avanzada. Estableciendo comunicación con el vehículo. Esta era una falla que se presentaba no instantáneamente, sino que el vehículo
calentaba y corría cierto kilometraje, y ya presentaba la falla. Empezaba con unas fallas como de pérdida de fuego o misfire en cilindro 1 y cilindro 4. Entonces, como podemos ver, nuestro problema era la bobina. En cierto momento dejaba de mandar chispa al cilindro 1 y cilindro 4. Entonces, ya con esta nueva bobina ya no tenemos la falla, ya lo hemos probado. Lo sacamos, le dimos una vuelta bastante larga y no presentó más la falla. Así que, amigos, este diagnóstico queda hasta aquí. Tenemos un ralentí de 800 RPM por minuto. Cabe destacar que tenemos una carga de motor de 15%, lo normal que debe tener un vehículo. Y vamos a buscar por acá. Tenemos el contador de fallas y contador de fallas de cilindros. Entonces, como podemos ver, aquí no tenemos ningún tipo de falla ni en el cilindro 1, ni en el cilindro 2, ni 3, ni 4. Así que, amigos, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like y compartan si te gustó este video. Así que nos vemos en una próxima ocasión.